Muy buenos días tengan todos ustedes. Esperemos que el Señor esté con nosotros en sus hogares, con cada uno de los que nos estamos enlazando en esta transmisión. Y nuevamente le damos gracias a Dios por contar con estos medios electrónicos a través de los cuales podemos tener esta comunicación tan estrecha, pero principalmente el poder compartir las cosas que el Señor nos muestra en su palabra. El día de hoy vamos a ver un texto en la palabra de Dios que seguramente será de bendición para todos. Quiero pedirles que inclinemos nuestro rostro para hacer una oración y poner en manos de Dios esta reunión. Padre Santo, te quiero agradecer esta oportunidad que nos da, Señor, de estar reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, por el privilegio que podemos tener al saber que tú te quieres comunicar con nosotros, Señor, que tú deseas una comunión íntima con cada uno de nosotros, Señor, y que nos muestras a través de tu palabra la forma de hacerlo y cómo es que tú deseas que nos relacionemos contigo. Te quiero rogar, Padre, que tu palabra que será expuesta esta mañana sea prosperada por ti, sea movida por tu Santo Espíritu, Señor, para que alcance las almas de todos aquellos que escuchan, principalmente aquellos que aún no te conocen, Señor, que puedan tener esta oportunidad y este privilegio de tener una comunión íntima contigo, Señor, por medio de aceptarte como Salvador. Te quiero rogar que te quedes en medio de nosotros, Padre. Te pido por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues estos días he estado meditando cómo nos afanamos día con día por tantas circunstancias que vienen a nuestra vida. Últimamente, ciertamente, ha sido el tema de la pandemia en el último año, poco más de un año que tenemos ya con esta circunstancia. Y en los últimos semanas y meses, pues ahora vemos a la gente estresada, que si ya tiene la vacuna, que si no la tiene, que si no llega. Y bueno, ha sido realmente para muchos una situación muy difícil de superar. Hay gente que ha tenido crisis, hay gente que ha padecido, caído en la pandemia, y después de salir, la recuperación, dicen los médicos, es peor porque muchos se quedan traumatizados, muchos se quedan pues con una situación de una carga emocional muy fuerte después de haber pasado por esta situación de este virus que los ha postrado en cama, y otros muchos pues temerosos de cualquier circunstancia que pueda venir. Pero eso ha pasado en los últimos meses. Sin embargo, en la historia de la humanidad, el hombre siempre tiende a estar afanado, siempre tiende a estar ocupado, siempre tiende a darle importancia a las cosas que realmente no las tienen. Y esto es algo que el Señor siempre ha advertido en su palabra. Siempre ha dicho el Señor que no nos afanemos por todas aquellas cosas que no valen la pena, que no son trascendentes, que al final de cuentas van a acabarse, van a terminar, pero el alma y el espíritu son eternos y sobre ellos debemos de poner atención. Y esta mañana el Señor nos hace una invitación a que descansemos, pero a que descansemos en Él, a que descansemos verdaderamente, a que podamos disfrutar del tiempo que permanecemos aquí, independientemente de las circunstancias que vengan o rodeen a nuestra vida, que podamos descansar en el Señor. Y el título del mensaje lo he titulado Descansa en el Dios verdadero. Una de las peores situaciones que vivimos en nuestros días es en descansar verdaderamente. La gente no tiene descanso. El estrés es la enfermedad de nuestros días. El estrés, que es esta crisis que se provoca por andar demasiado acelerado, tratando de hacer todo al mismo tiempo, tratando de hacerlo intensamente, etcétera. El estrés es la enfermedad de nuestros días. Y es curioso cómo la gente enferma y muere por estrés. Mucha gente ha fallecido por la pandemia, sí, pero mucha gente también ha muerto
por situaciones relacionadas con el estrés de alta presión, la gente que come en demasía para tranquilizarse y calmar el estrés, que se le llaman comedores compulsivos, etcétera, etcétera. Esa enfermedad de nuestros días que tanto daño nos hace. Cuando hablo de descansar verdaderamente, no me refiero a pasar un fin de semana agradable, no me refiero a pasar algunas vacaciones en algún lugar que nos gustaría conocer, y no estoy diciendo que esto esté mal, está bien, pero debido a nuestra necedad, todos los días de nuestra vida vivimos estresados, en una actividad rutinaria, en una actividad constante, buscando algo que nosotros pensamos que pueda ser la felicidad o que nos pueda dar la felicidad. Y al cabo de los años vemos a gente, ya en alguna edad adulta, que les preguntamos qué han hecho en la vida y si han alcanzado la felicidad, y la verdad es que la gente dice, me la he pasado trabajando y nunca tuve tiempo para disfrutar. No sé si ustedes conozcan unos animalitos que les llaman hámsters. Los hámsters son una especie de ratoncitos que tienen una actividad permanente, siempre tienen que estar en movimiento, les llama mucho eso. Y bueno, hay gente que los tiene como mascotas, les hace gracia tenerlos como mascota, a mí realmente no, pero hay gente a la que le gusta, pero es interesante observar cómo los ponen en una jaula con una rueda pendiente y ellos solitos van, se trepan a la rueda y empiezan a correr y a correr y a correr y a correr, y ahí están, sin avanzar en ningún lado, dando vueltas obviamente la rueda en constante actividad, pero no avanzan, están permanentemente en movimiento sin avanzar. Una persona ilustró los días que vivimos y a la gente de nuestros días con hámsters. Hizo algunas caricaturas ahí que nos hacían ver como hámsters, como las actividades rutinarias nos llevan, vamos detrás de ellas, pasa un día, pasa otro día, seguimos. Y bueno, al final de cuentas, la gente se detiene poco a pensar. Digo, se oye dura la comparación, haciéndola con un hámster, pero realmente lo que quiero es ilustrar que nos detenemos en esta actividad permanente poco a pensar qué estamos haciendo, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos. Hay una frase que se ha hecho famosa que dice que si vives para trabajar o trabajas para vivir. Y la verdad es que la gran mayoría de la gente vive para trabajar, es lo único que hace. Solo esperan el fin de semana para intentar algún descanso y piensan en algún distractor que van a hacer el fin de semana. ¿Se han puesto a pensar lo que esto significa realmente? Un distractor para el fin de semana. Distractor, distraernos, ¿de qué? Evadirnos, ¿de qué? De la realidad que vivimos todos los días, de la necedad que vivimos todos los días de estar haciendo cosas sin sentido. Y realmente a mí me llama mucho la atención porque no quiero, o sea, pienso y se me hace difícil entender cómo vivían en otros tiempos anteriores a la revolución industrial, en otros tiempos anteriores a que se instituyó en el trabajo lo que llaman la semana inglesa, porque deben de saber los jóvenes que nos escuchan que antes se trabajaba también los sábados, después lo recorrieron nada más a descansar sábado y domingo, pero antes de eso todavía se descansaba todos los días, se trabajaba todos los días, sin descanso, de lunes a domingo la gente trabajaba. Y yo me pongo a pensar, ¿cuál sería su motivación? Y pienso que únicamente ellos buscaban sobrevivir. Y así se la pasaban la vida, sobreviviendo, estando vivos, estando en la raya de la sobrevivencia, trabajando y trabajando y trabajando. Ahora ya cambió un poco eso, ahora los fines de semana la gente busca descansar, pero ¿es este el sentido de la vida? ¿Realmente ese es el sentido? ¿Esto es lo que deberíamos estar haciendo? Y yo te pregunto, ¿tú necesitas un distractor? ¿Necesitas los fines de semana para olvidar tu rutina de todos los días? ¿Necesitas un viaje para olvidar lo que tienes que hacer todos los días y cuando se va a acabar el viaje dices, ay, no me quiero regresar?
estoy demasiado a gusto aquí, ya me había olvidado de las responsabilidades que tengo diario, y después regresas a lo mismo y piensas en el siguiente fin de semana, o piensas en el siguiente viaje. E insisto, no me malinterpreten, pasar un fin de semana con la familia, con los amigos, bien planeado, no lo estoy cuestionando eso. Lo que estoy cuestionando es el interés que pone la gente diariamente en hacer cosas que no tienen sentido. Y esto no nos permite descansar. Esta es la rutina del hámster, que está todos los días dando vueltas en un círculo, en una rueda, sin avanzar. Y este distraerse, pensar en otras cosas, tiene situaciones extremas, porque hay personas que buscan distraerse de la realidad, sustraerse de la realidad, por ejemplo, tomando bebidas alcohólicas. Y lo que buscan es realmente embriagarse para olvidarse de una realidad. Entonces planean el fin de semana y apenas les pagan la semana, apenas salen, ya están comprando algún licor que los haga olvidarse por un rato. Al día siguiente, pues ya sabemos que les va a ir peor, pero cuando menos por ese rato buscaron distraerse de sus actividades diarias. Entonces, embrutecerse, así se llama el término, embrutecerse es algo que a veces la gente busca para distraerse de la realidad, para no pensar en lo que hace todos los días. Y esto realmente pues es tremendo. Incluso hay niños, hay casos trágicos de niños, por ejemplo, en situación de calle, que por situaciones muy complicadas que han pasado en su vida, de abusos, de situaciones delicadas, ellos o quedan huérfanos o huyen de sus casas siendo niños y empiezan a vivir en lugares en donde se juntan otros niños que se drogan. Con la droga más económica, con la droga que también es muy dañina, que puedan tener alcance o que puedan incluso robar, y con eso se drogan para evadirse de la realidad, para distraerse, para olvidarse de esa vida tan dura que han llevado. Y yo te quiero preguntar esta mañana, ¿tú crees que Dios te creó a ti para vivir una situación como esta? ¿Tú crees que Dios nos creó para que tengamos que estar enfrentando todos los días una situación adversa? No, Dios nos creó para tener un compañerismo con Él, para disfrutar junto con Él. Desgraciadamente, el hombre, y con esto engloba toda la humanidad se alejó de Dios por sus propias decisiones. Cuando Adán y Eva deciden desobedecer a Dios, ejercen el libre albedrío que Dios les da, Dios se los deja, pero las consecuencias de haberlo hecho son terribles y nos alcanzan en nuestros días. Y en nuestros días todavía la gente, la gran mayoría de la gente, está ignorando a Dios, está dejándolo de lado, está buscando hacer su propia voluntad. Por eso no descansan, porque el único descanso está en Dios. El único descanso verdadero está en Dios. De tal manera que cualquier persona que no conozca a Dios y esté viviendo en una situación así se puede identificar fácilmente. Venid a mí, dijo el Señor, los que estáis trabajados y cansados, yo los haré descansar. El Señor hace una invitación a todos para que vengan a descansar en Él. Isaías 46, del 1 al 9. Dice, se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga, sobre bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas, os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿A quién me asemejáis? Y me igualáis, y me comparáis para que seamos semejantes. Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanza.
alquilan un platero para hacer un dios de ello. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volveos en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Hoy vamos a ver que para tener un verdadero descanso solo hay una posibilidad: para descansar en el Dios verdadero. La única posibilidad de descanso real es descansar en el Dios verdadero. Por eso la invitación que hoy hacemos es precisamente así: descansa en el Dios verdadero. Para descansar en el Dios verdadero, en primer lugar, vamos a ver que debes entender que fuera de Él no hay otro Dios. Cuando decimos que existe un Dios verdadero, lleva implícita esta afirmación que hay dioses falsos. Estamos diciendo que hay otros dioses que pretenden ser dioses, mejor dicho, pero que son falsos. Si así no fuera, no sería necesaria la aclaración. Entonces, el Dios verdadero es uno nada más, todo lo demás es falso. ¿Cómo vamos a saber que algo es falso y algo es verdadero? Por los frutos que tiene, por lo que podemos conocer de ellos, por lo que podemos saber. En el pasaje que leímos se mencionan a dos personajes que eran adorados de los asirios, y podemos ver el origen de esos dioses. El origen que nos narra el pasaje tiene que ver con que sacaron oro de sus bolsillos, tiene que ver con que juntaron materiales, tiene que ver con que construyeron esos dioses y luego los adoraron. ¿Será eso un dios? ¿Un Dios necesita ser construido por manos de hombres? Estos habían tenido dominio en los últimos años sobre Israel. Les habían ganado batallas. De tal manera que, habiéndose apartado previamente Israel de Dios, vinieron estas consecuencias de que los asirios los estaban ahora derrotando guerra tras guerra. Quienes habían sido todopoderosos en las batallas, que de manera extraordinaria, que de una manera sobrenatural y milagrosa Dios les había dado la victoria, hoy estaban siendo derrotados por los asirios. Y no únicamente se apartaron de Dios, sino que empezaron a adorar los dioses creados por sus subyugadores. Se postró Beel, dice el versículo 1. Se abatió Nebo. Sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. De una forma muy sencilla y didáctica, como el Señor puede hacerlo, Dios les estaba mostrando la necesidad de que ellos voltearan sus ojos a Él y que dejaran de estar encargándose de cosas creadas por el hombre y adorándolas después. Fueron humillados, estos dioses también fueron humillados, estos dioses también fueron humillados, fueron abatidos juntamente. No pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Fíjense, los dioses que tenían no pudieron escaparse, sino que tuvieron que ir también cautivos junto con sus dueños. ¿Qué tipo de dioses serían ellos? Implícitamente el Señor les está preguntando: ¿creen en un Dios que necesita ser transportado por animales? ¿Crees en un Dios que puede ser cautivo por los hombres? ¿Que tengan que ser llevados sin su participación activa a otro lugar? ¿Crees en un Dios así? ¿Que compartan el destino de esclavitud con sus dueños? Yo creo que es muy claro que podemos ver la necedad en esto. Dios es muy claro en la manera en que nos muestra nuestra condición. Pero esto no es nuevo a estas alturas de la historia. Muchos años antes Dios le había dicho a su pueblo
que no adorara a otros dioses y les advirtió las consecuencias de hacerlo. Vendrían cosas terribles y ahora se encontraban derrotados a causa de su desobediencia a Dios, y no solo eso, a causa de su infidelidad adorando a dioses hechos con sus propias manos. Desde el principio, al compartirles Moisés los mandamientos, en el libro de Éxodo capítulo 20, de los versículos 3 al 7 podemos leer: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ir en contra de Dios es igual que aborrecerlo, y las consecuencias vienen no solo sobre ellos, sino hasta la tercera y cuarta generación, dice. Hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Fíjense, esto ocurrió cientos de años antes. Un mandamiento, es verdad, pero también llevaba una advertencia. Qué bien conoce Dios el corazón del hombre, qué bien nos conoce Dios. Él sabía que irían tras dioses ajenos. Él sabía que vamos tras dioses ajenos en la naturaleza humana. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ellos, en el mismo monte Horeb, mientras Moisés hablaba con Dios, quien le dictaba precisamente sus mandamientos, se dedicaban a construir un becerro de oro para adorarlo. Un becerro de oro. Ellos lo estaban construyendo con sus manos. Ellos lo estaban construyendo ¿de qué material? De oro. ¿De dónde habían sacado ese oro? Ese oro Dios se los había dado. Cuando ellos se encontraban esclavos en Egipto, eran esclavos, no tenían nada, no tenían posesiones, pero de la manera en que Dios fue tratando con el pueblo egipcio ante la necedad de Faraón, después de las diversas plagas con las que trató con ellos, el pueblo egipcio ya quería que se fueran, y entonces le dijeron no se detengan y no regresen, y les dieron todas sus valijas de oro, les dieron toda su joyería. ¿Saben qué? No nos importa darles todo con tal de que se vayan. Pero esto, Dios ya se lo había dicho a Abraham, y es interesante observar cómo cientos de años antes, cuando Abraham le dio la promesa, cuando Dios le dio la promesa a Abraham de que iba a tener una descendencia grandísima, también le dijo que en un momento determinado su descendencia sería esclava. Eso lo leemos en Génesis capítulo 15, el versículo 13. Dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Textualmente, esto que Dios le dice a Abraham se cumplió, punto por punto. Estuvieron cautivos, estuvieron en esclavitud durante 400 años, y a los 400 años Dios escucha su lamento y viene para liberarlos, y trata con el pueblo de egipcio, como dice aquí: a la nación juzgaré yo, y trae una plaga, tras otra, y cada vez peor. Trató duramente con el pueblo egipcio, porque durísimo era su corazón, hasta que el pueblo entendió, quiso que los judíos se fueran, que los israelitas se fueran, y les dieron grandes joyas, grandes cantidades de joyas para que se pudieran ir. No hay nada nuevo bajo el sol, dice Eclesiastés. Lo que le ocurrió a Israel había sido anunciado previamente por Dios. De hecho, todo lo que le ocurre a Israel
y a Judá en la Biblia había sido previamente anunciado por Dios. Todo lo que nos ocurre a nosotros en nuestros días ha sido previamente anunciado por Dios. Pero el hombre, en su necedad, no ha escuchado a Dios. Como vemos en este momento de la historia de Israel, que no escuchaba lo que Dios le decía y las advertencias que le hacía. Regresamos a Éxodo, el versículo 3 y 4, donde dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás. Es muy claro. Justamente esto es lo que ellos están haciendo cuando Isaías les advierte que hay una condenación por lo que están haciendo, dejando de lado a Dios y a sus enseñanzas, y no solo eso, adorando a otros supuestos dioses. Porque fíjense cómo es específico el Señor. Los egipcios, por alguna razón que desconocemos, se hacían dioses de animales, hacían imágenes de animales y las adoraban. Y eran imágenes de la tierra, eran imágenes de animales que vivían debajo del fondo del mar, de diferentes lugares. El Señor dice: no te harás imagen de cosas que están abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra. Pero alguien puede decir: no, es que las imágenes que yo hago no son de este tipo, son del cielo. Yo hago imágenes del cielo, por eso las adoro. Pues no, el Señor dice: ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está abajo en la tierra, ni de lo que está en el agua por debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Lo que pasaba hace miles de años, cómo se desviaba el pueblo, sigue ocurriendo en nuestros días. Se postró Bel, se abatió Nebo. Fíjense, estos dioses supuestos que adoraban, igual que sus poseedores, fueron hechos cautivos. Se postraron, se abatieron, fueron puestos sobre algunos animales de carga, como bestias de carga, y junto con sus dueños ahí fueron, en los burritos, los camellos, lo que fueran los animales de carga, y se fueron cautivos como ellos. Entonces fueron humillados, dice el versículo Dios, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio también. Ellos mismos tuvieron que ir en cautiverio. Es absurdo que un Dios pueda sufrir esto. Sus dioses fueron abatidos y esclavizados juntamente con ellos. ¿Un Dios que sea verdadero puede sufrir esto? Claro que no. Por supuesto que no. Dios es el principio y el fin de todas las cosas, es el creador del cielo y de la tierra, es tu creador y mi creador. Dios es el principio y el fin, soy el alfa y omega, nos dice en su palabra. Él es el origen de todas las cosas. ¿Podrá ser cautivo por algunas personas? Y ese Dios maravilloso, grande, sabio y poderoso, quiere tener una relación personal contigo y conmigo. Si tú no lo conoces todavía, si no lo has recibido en tu corazón, hoy es el momento en que lo debes hacer. Únicamente tienes que reconocer que has andado fuera de sus caminos. Tienes que reconocer que no lo has considerado en tus caminos. Y como consecuencia de no haberle considerado, has hecho cosas que no le agradan. A estas cosas Dios les llama pecados. Y el pecado tiene una consecuencia. Y el pecado tiene un precio a pagarse. Y la única persona que puede pagar ese precio es Jesús. Jesús murió por ti y por mí, por tus pecados y por los míos, para pagarlos en la cruz del Calvario. Era la única manera en que Dios podía perdonar tus pecados y los míos, porque nosotros no lo podemos hacer. Necesitas reconocer que eres pecador, necesitas reconocer que no puedes pagar tú mismo los pecados, y que aceptas el regalo de salvación que por medio de su Hijo Jesús el Señor te da. Y de esta manera Él vendrá a tu vida y tendrás una relación íntima con Él, desde ahorita y por toda una eternidad. Busca a Dios, pero no lo busques en el lugar equivocado. El origen del conocimiento de Dios, como se revela a Él, está en la Biblia.
Por eso todo lo que te decimos lo fundamentamos en la Biblia, que es la palabra de Dios. En segundo lugar, para descansar en el Dios verdadero, debes aceptar que tú has creado tus propios dioses. A pesar de tantas advertencias, el hombre ha creado sus propios dioses y nosotros también. Y pregunta a Dios en el versículo 5, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? O sea, ¿a qué cosa me hace semejante? ¿A qué cosa te puedes imaginar tú que soy yo como para ser semejante? Si ni siquiera me conoces, ni me puedes dimensionar. El versículo 6 dice, sacan oro de la bolsa, pesan plata con balanza, alquilan un platero para hacer un dios de ello, y luego se postran y adoran. O sea, construyen algo y luego se postran y lo adoran, diciendo que es Dios. Igualito que como hicieron el pueblo de Israel allá en el monte Oreb, que construyeron un becerro de oro con el oro que Dios les había dado, les había permitido que sacaran de la tierra de la esclavitud, y lo empezaron a adorar. Adoran al Dios, decían, que te sacó de la tierra de Egipto. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo! Algo que ellos estaban creando. Pero luego dice que esos dioses se los echan sobre los hombros, los llevan y los colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. No puede hacer nada porque es una figura creada por el hombre. A lo largo de la historia, el hombre se ha hecho sus propios dioses y los adora, cayendo en un absurdo que Dios le ha advertido en la Biblia, que le ha dicho que no haga y le ha dicho que esto tendrá consecuencias. Es la cosa más absurda, pero es así. Dios nos dice, ¿a qué cosa me harás semejante? Cualquier cosa que el hombre pueda imaginar, no podrá nunca dimensionar a Dios. No podrá nunca imaginarse siquiera cómo es Dios. Aquí nos describe cómo ponemos los materiales, el oro, la madera, el yeso, la plata, lo que puede ser, cómo contratan a alguien para que la haga, ya que está hecha, se postran ante él y dicen, ese es mi Dios. Es crear una fantasía. Hay una película, no sé si ustedes la vieron, de una persona que sobrevive en una isla después de un accidente aéreo, de una aeronave que transportaba el correo de una compañía de Estados Unidos, y que obviamente pues era a nivel mundial, y entonces esta persona se queda solo en una isla, y obviamente pues no tiene compañía, y lo único que tiene son parte de los envíos que logró rescatar, que lograron quedar junto con él ahí en la isla, de los que llevaban a entregar, y descubre uno de estos envíos que era una pelota de voleibol, y era una pelota que se llamaba de la marca Wilson, y entonces él le pintó con su mano algo que pretendía ser una cara, unos ojos, y entonces lo hizo su amigo y platicaba con él todos los días y le consideraba y le preguntaba, y supuestamente discutía con él. Era algo totalmente imaginario, pero una pelota a la cual él consideraba una persona para hacerse compañía, yo no sé para qué, pero de alguna manera él estaba creando algo a lo que luego le dio una connotación de vida que por supuesto que no tenía. Esa película me recuerda a los hombres que se crean imágenes y luego pretenden platicar con ellas. La película le contestaba a este señor, no. La pelota, perdón, le contestaba, no. La pelota le escuchaba, no. La pelota hacía cosas, no. Él era el que hacía todo. Y toda la pantomima de que te hablo y como que me respondes y como que me enojo contigo, peleo, etcétera, ¿no? Era una fantasía absurda. Así es la fantasía de los hombres que se hacen dioses. Aún les hablan, les gritan y no le responden porque no lo pueden hacer. Es lógico, jamás lo van a hacer. No pueden ni escuchar y no pueden hacer nada. Dios es muy didáctico al mostrarnos esto. Nos muestra la necedad de los humanos tratando en sus fuerzas de hacer todo, hasta lo ridículo, como es el caso que describimos. Pero así es como estos ídolos existen y subsisten todavía. Los hombres
y mujeres, la humanidad en general, nos creamos diferentes tipos de ídolos, diferentes tipos de dioses a los que adoramos. El trabajo, por ejemplo. Mucha gente dedica su vida a trabajar. El trabajo es un intangible, es una actividad que realizamos para alcanzar un beneficio material. Pero aquí volvemos a la pregunta que hacíamos en un inicio. ¿Vives para trabajar o trabajas para vivir? La gran mayoría de la gente vive para trabajar y están todos los días trabajando y trabajando y trabajando y trabajando. La mayoría de la gente lo hace así y no se detienen a pensar si esta es la razón de la vida. Claro que no. Dios nos creó para que tuviéramos compañerismo con Él, para que disfrutáramos junto con Él de todas las cosas creadas, no para que nos esclavizáramos por un trabajo, para que pretendiéramos tener cada vez más y más y más y más cosas. El Señor nos dice que nosotros nos enfoquemos en las cosas espirituales y las cosas materiales Él nos va a dar por añadidura. Dios nos creó para que nosotros tuviéramos una relación íntima con Él, para disfrutar con Él cada día, cada minuto. Pero tú no se lo permites con esa actitud de andar siempre ocupado en algo. ¿Quién sabe qué fruto te va a producir? Según tú, algunos bienes. ¿Los vas a disfrutar? No, porque todo el día estás trabajando. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios es un ídolo. Puede ser el trabajo, puede ser las distracciones, pueden ser los deportes, pueden ser los jóvenes, puede ser tu familia. Hay gente que se dedica, por ejemplo, a un deporte y todos los días hace ejercicio, va al gimnasio, le dedica horas, los fines de semana, participa, se la pasa en el fútbol, en la televisión viendo fútbol, básquetbol, fútbol americano, cualquier deporte que sea de su preferencia, y lo prefiere antes que pasar tiempo con Dios. Cualquier cosa que prefieras antes de pasar tiempo con Dios se está constituyendo un ídolo para ti. No te va a llevar a ninguna parte el estar permanentemente trabajando como el hámster que está dando vueltas y vueltas y vueltas sin llegar a ningún lado, ocupado en algo que al final de cuentas te va a llevar de tu tiempo, pero no te va a aportar absolutamente nada. Debes aceptar que hay dioses que tú te has creado y a los que adoras, a los que les dedicas tiempo, ante los que te inclinas, te encuentras subyugado porque les dedicas más tiempo incluso que a Dios. Y este tema del trabajo, desgraciadamente, también lo vemos como algo muy positivo. Hay gente que dice, yo me quedé hasta tarde trabajando, como si eso fuera motivo de orgullo. Bueno, algunas empresas lo correrían, porque si en el trabajo está planeado para que tú lo termines en determinado horario. Si te tardas más, quiere decir que estás siendo ineficiente. Pero aún así, la gente lo dice con la soberbia de decir, no, me quedé todo el fin de semana trabajando, yo soy muy bueno porque trabajo mucho. Error. El trabajo es algo que Dios nos permite tener para hacernos de recursos, nunca para que ocupe su lugar. Solo Dios es el que te da un lugar de privilegio. Solo Dios es el que te reviste de virtud y santidad. Únicamente el compañerismo íntimo con Él hace que la vida valga la pena. Nosotros estamos en la vida para conocer a Dios y tener una íntima comunión con Él. Ese es nuestro propósito. No andar trabajando, no andar procreando por crear, no andar viajando. Tener una comunión íntima con Él. Hacer las decisiones correctas para tener esa comunión con Él y pasar una eternidad junto con Él. Es lo único que vale la pena y valdrá más cuando estemos por siempre con Él. Hay personas que me han comentado algunas fotografías que yo subo a veces a redes sociales, en donde estoy con mi esposa tomando café, o estamos viendo algún atardecer, o estamos haciendo alguna actividad X, nunca con presunción de que estamos gastando dinero, nada por el estilo, jamás. Pero disfrutando de la vida, porque la vida así es.
disfrutar el compañerismo con el Señor es lo más importante. Y si tú estás con el Señor, cualquier circunstancia por la que estés pasando, no te va a mover de la paz y del gozo del compañerismo íntimo con el Señor. Y podrás disfrutar en cualquier circunstancia por la que estés pasando. Por eso, en tercer lugar, para descansar en el Dios verdadero, debes creer en el Dios de la Biblia. Y Él se revela en la Biblia. En el versículo 9 de nuestro pasaje dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Oídme, oh casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré. Dios nos concede antes de nacer, y esto es lógico, Él conoce todas las cosas antes de que sucedan. Y Él nos conoce antes de nacer. El Salmo 22, el Salmo 22, 9 al 10, dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, sobre el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Él nos sacó del vientre de nuestra madre y nos conoce antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios, declara el salmista. Tú has sido siempre mi Dios. Qué bella declaración. Por cierto, esta es una referencia muy importante a considerar por aquellos que hoy en día discuten cuándo inicia la vida. Dios lo deja muy claro. Desde que hay una concepción en el vientre de la madre, Dios nos conoce y está con nosotros. Y desea tener una relación permanente contigo y conmigo. Antes de nacer, Dios ya te está cuidando. Al nacer y en tus primeros meses y años, Dios te cuidó y estuvo contigo. Pero hubo un momento, y esto es muy importante, en el que decidiste tomar tus propias decisiones y dejar de lado a Dios, y tus decisiones traen consecuencias, aquí y en la eternidad. En nuestro texto, Dios declara que Él no es simplemente el Dios del joven que le ha recibido, que Él no es simplemente el Dios del santo de mediana edad, sino que Él es el Dios de las personas de todas las edades que le reciben. Y hasta la vejez yo soy el mismo y hasta las canas te soportaré, hasta tu edad más adulta. La edad de las canas, la edad de la falta de fuerzas, la edad de la dependencia total, yo te sostendré, dice Dios. Y es maravilloso lo que nos está diciendo. Y aquí evidentemente entendemos lo que sabemos también por medio de la Biblia, que Dios no cambia. Este texto nos habla de la constancia de Dios, de la constancia del amor de Dios, de su permanencia y de su fidelidad. Él permanece siendo Dios en todo momento y circunstancia de la vida. El amor y la fidelidad de Dios son inalterables. Dios nos ama y eso no cambia nunca. ¿Cuánto quisiéramos que nuestros hijos conocieran personalmente a Dios desde que son pequeños? ¿Cuántas cosas podrían evitarse? ¿Cuántas cosas serían mejores en su vida? Pero sobre todo, ¿cuánta certeza tendríamos que los veremos y disfrutaremos por una eternidad junto a nuestro Creador? No hay mayor deseo en un padre o una madre que conocen a Dios que esto sea así. Pero lo mismo deseamos para todas las personas que amamos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros primos, tíos, cuñados, yernos, para todos nuestros amigos, para toda la gente que nos rodea, para nuestros conocidos y en general para toda la humanidad. Deseamos que se arrepientan de sus pecados, le pidan perdón a Dios y puedan pasar una eternidad junto con Él y nosotros en la certidumbre de su amor y sus cuidados, como Él nos lo promete, y vemos que Él siempre cumple lo que promete. Dios así lo desea y nosotros también, pero la gente se ocupa de cosas inútiles
y de afanes sin sentido. Y cuando les hablamos de Dios, parecen no escuchar. Y no parecen, no escuchan. Tan ocupados están en lo que la Biblia llama los afanes del mundo. Pero quienes hemos escuchado a Dios, le hemos creído y vivimos en comunión íntima con Él, disfrutamos cada día como el primero. Gracias a Dios por su grata presencia en nuestras vidas. Gracias a Dios. Gracias a Dios por su consuelo, por su paz. Gracias a Dios por su inmenso amor. Todos y cada uno de nuestros días. No los fines de semana, no los días de asueto, no los días de vacaciones, no los fines de año, no los días festivos. Todos los días, cada momento, Dios está con aquellos que le amamos y deseamos hacer su voluntad. Dios es el mismo hoy y siempre. El próximo 16 de diciembre voy a cumplir 30 años de haber entregado mi vida a Cristo. Se dice muy fácil. Para algunos es toda una vida, para otros es el doble de lo que han vivido. Y puedo dar testimonio que en estos 30 años Dios jamás ha fallado a sus promesas, jamás ha fallado a lo que Él dice y cumple, jamás. Dios me ha mostrado por medio de su palabra muchas cosas que se han cumplido en su oportunidad. Dios siempre ha sido fiel conmigo. Puedo decirlo, como Samuel cuando levantó aquel memorial en agradecimiento a Dios, hasta aquí nos ayudó Dios. En cada paso, en cada momento, hasta aquí nos ayudó Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que ya no nos ayudará más? Por supuesto que no. Es el recordatorio que debemos tener, que permanentemente nos está ayudando en todo momento, hasta el día de hoy, en este momento, y seguirá ayudándonos mientras no nos apartemos de Él. Yo puedo dar ese testimonio. Hasta el día de hoy me ayudó Dios. Pero ¿saben? Hay personas, y las conozco de manera muy cercana, que pueden dar el testimonio por más años. Por ejemplo, mi pastor, él conoció a Dios cuando tenía 16 años. Actualmente tiene 75. Y cada día da testimonio de la fidelidad de Dios en su vida. Yo tengo 36 años en el Señor, él tiene 59. Y durante todo ese tiempo él da testimonio que Dios jamás ha incumplido lo que promete, jamás ha incumplido su palabra. El cumplimiento de las promesas de Dios siempre se va a dar. Dios es un Dios para todos, para el niño del vientre, para el recién nacido, para el joven. Dios es un Dios para todos, para el anciano. En cualquier momento de tu vida que te encuentres, es el momento para recibir a Dios si es que no le conoces. Hay gente que dice que es muy joven y por eso le falta mucha vida por delante y no va a recibir a Dios. La gente de mediana edad dice que va a recibir a Dios más adelante, que ahorita se encuentra muy ocupado. La gente que ya está muy grande dice pues que ya está muy grande, que ya Dios no lo va a perdonar, que ya tiene toda una vida, que ya para qué. Es mentira, son mentiras de Satanás. Dios te quiere salvar en el momento de la vida en que estés viviendo. Y si eres joven, cuando recibes a Dios, mucho mejor, porque Él te prosperará durante una larga vida, como el testimonio que te estoy dando de mi pastor. Y hasta las canas, dice Dios, os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿Quieres más testimonios? La Biblia está llena de testimonios. Podemos ver cómo Dios se ha mantenido fiel a su palabra, aunque pasen muchos años. Vemos la fidelidad de su pueblo, a todos los que deciden tener una relación con Él, y vemos que no cambian. En cada uno de los pasajes que nos son narrados, y que compendian más de 4,000 años, más de 4,000 años de la historia de la humanidad, con hechos comprobables a través de sus páginas y de la historia. La Biblia contiene la sabiduría de Dios desde antes que el hombre existiera, y narra cómo creó al hombre, y éste se apartó de él al decidir por su propio destino. Pero también narra
cómo Dios entregó a su propio Hijo para pagar por los pecados de cada uno de nosotros. Así es que vemos la evidencia del trato de Dios con su pueblo por más de 4000 años, pero la Biblia narra cosas mucho más antiguas que eso. Cosas cuya edad ni nos podemos imaginar, porque nos habla de la misma creación del mundo que fue antes que esto. Más de 4000 años de testimonios, ¿no te son suficientes? Lee la Biblia y vas a ver que cuando Dios les hizo una advertencia a su pueblo, las consecuencias que Él dijo que vendrían, vinieron. Cuando Dios les hizo una promesa y les dijo que anduvieran en sus caminos, lo que Él les dijo que iba a pasar, vino. Está llena la Biblia de estas anécdotas, mi vida está llena de estas anécdotas, la vida de muchos cristianos está llena de estas anécdotas. ¿No te es suficiente? Dios es un Dios de amor, constante, permanente, eterno, que no cambia nunca y que desea que descanses en Él siempre. Si no conoces a Dios hoy, es el momento de que te rindas a Él, que le entregues tu vida para que sea Él quien te guíe. Acepta primeramente que te has apartado de Él, que has pecado contra Él, que te arrepientes de haberlo hecho y pídele perdón. Pídele que entre a tu vida y la cambie. Y Él lo hará. Él responderá, te lo aseguro. Dios quiere entablar una relación personal contigo, no lo rechaces. Rechazarlo es la peor decisión que puedes tomar. Recibe a Dios. Él quiere salvarte y darte una vida totalmente nueva. Y si ya has recibido a Dios, si le has recibido y no estás disfrutando día a día tu relación con Él, revisa tu vida. Porque no hay ninguna razón para que un creyente tenga una vida de zozobra, de cansancio, de fatiga, a menos que el pecado te esté apartando de Dios. Es la única razón que te puede apartar de Dios, el pecado. No hay vuelta de hoja. O eres feliz caminando con Dios día a día, o te encuentras alejado de Él a causa del pecado. Pero el Señor es bueno y misericordioso para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ve a Él, arrepiéntete hoy, no dejes pasar más tiempo, arrepiéntete, pídele perdón al Señor y pídele que te muestre qué es lo que quiere que hagas, para que tu vida sea una vida productiva, sea una vida de frutos para el Señor, sea una vida de gozo y de paz, independientemente de cualquier circunstancia que estás viviendo. Quita cualquier estorbo en tu relación con Dios y Él te dará la victoria. Búscale de un corazón honesto para que Él te saque adelante y Él te dará la victoria. Los afanes, las presiones, el hartazgo, el cansancio vienen por buscar hacer tu voluntad y no la voluntad de Dios. Busca la voluntad de Dios y hazla. Él nos dice claramente en su palabra que su yugo es fácil y ligera su carga. Todo lo que tienes que hacer es buscar su voluntad entonces por medio de su palabra y hacerla. Y todo lo demás Él lo hará por ti. Sin importar la edad que tengas y sin importar los años que pases, porque Dios tiene una promesa para ti el día de hoy. Para todo aquel que quiera hacer su voluntad, Dios tiene una promesa el día de hoy. No temas, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Que Dios los bendiga.